Bueno, pues buenos días a todos, gracias por estar aquí. La idea de esta presentación es desarrollar un poco lo que ya publiqué en 2022, en la primera jornada de estas memorias de la histórica de la Comunidad de Madrid. Me quiero hablar un poco de contextualizando. ¿Se me oye bien, no? Sí. Lo que venía haciendo la Segunda República para explicar un poco lo que va a venir después en la Guerra Civil. Ahora quiero desarrollar más estos años previos para entender un poco qué es lo que va a pasar. Vale, pues Móstoles en la Segunda República era un nucleario de 2.500 habitantes, crecía hasta 1.700, llevaba un crecimiento demográfico importante desde comienzos del siglo XX, debido pues, a los avances en medicina, en sanidad, vacunaciones. Estaba experimentando un crecimiento demográfico que, interrumpido por la guerra, se mantuvo y luego se aceleró. Era un núcleo latifundista, es decir, sí que es verdad que la propiedad de la tierra estaba muy repartida, atomizada, pero como veis, era una población básicamente agrícola, cerealista. Aquí lo que nos importa es que la mayor parte de la propiedad de la tierra tenían escasos bienes propietarios. Eso significa que la gran mayoría del vecindario eran jornaleros. Había poquitos labradores, artesanos, comerciantes, igual, muy poquitos. Bueno, aquí he metido un par de gráficos, pirámide de población en 35, que es de cuando tenemos un padrón de habitantes. Podéis ver la clásica estructura del régimen demográfico antiguo, la preponderancia de los cereales, el trigo en la producción agraria. Y pues vamos a empezar con el bienio hacenista, como ya sabéis, son los 2 primeros años de la República, un bienio marcado por las reformas sociales. Bueno, las elecciones municipales del 12 de abril del 31 lo que nos va a dar es un resultado, pues como toda la República, conservador. Aquí ganan los monárquicos. Este señor de la izquierda es Ángel Lorenzo, conocido como Angelito. Él ya era alcalde en el año 30 y se va a presentar a las elecciones como cabeza de lista y las va a ganar. Pero pasó una cosa, y es que el 31 de mayo repitieron las elecciones porque en muchos municipios se hizo esto debido a denuncias de prácticas caciquistas que se mantenían desde, ya sabéis, de la restauración. Todo esto del turismo se daba también a nivel local. En la segunda vuelta, la candidatura monárquica la encabezó otro terrateniente. Este llevaba menos años en Móstoles, Constantino Junts, que es este de aquí a la derecha. La razón por la que presentaron a Junts en vez de Ángel Lorenzo se piensa que es porque tenía mejores relaciones con la clase obrera local. Y claro, una vez establecida la República, dijeron: no vamos a evitar una fuga de votos, vamos a poner a este señor como cabeza de lista. De hecho, este alcalde apenas va a ejercer el cargo. O sea, en los años siguientes tenemos documentado que el que ejerce el cargo a nivel práctico es el teniente alcalde Moisés Rodríguez Manzano. Igualmente, las elecciones generales nos van a dar un resultado conservador. No os voy a poner aquí los resultados, pero desde luego las Cortes Constituyentes en Móstoles lo que votaron fue monárquico. Vale, en esta época, lo que por desgracia no tenemos mucha documentación a nivel municipal, se perdió la Guerra Civil, por lo cual tenemos que tirar de prensa y de boletines oficiales. Hay algunos testimonios de la época que nos han quedado por escrito, pero básicamente es lo que tenemos. La prensa lo que nos habla es, nos escribe desde Móstoles, pues hay un enfrentamiento muy claro entre lo que es los 6 concejales monárquicos que hay en el ayuntamiento y los 3 republicanos socialistas. Y van a mantener una tensión constante en el primer bienio. Hay una polémica por la destitución del guarda municipal, es lo poquito que trasciende. Parece ser que también al alcalde, a Constantino, le multó la Diputación Provincial por permitir en una procesión el desfile de los gigantes y cabezudos con emblemas monárquicos. Hay ninguna polémica porque, claro,
le acusaban de ser monárquico, de ser republicano, y decía que sí que era republicano. En aquella época, pues más o menos conocemos los conflictos que hay. La crisis del año 29 había afectado también a España. Había mucho paro, el campo era impresionante esto. Se daba el caso de que una de las cosas más feas que pasaba en Móstoles es que llegaban a la plaza del Pradillo y todos los años, en la época de verano, de recolección, llegaban los 4 terratenientes y se podían seleccionar a los jornaleros que iban a trabajar para ellos en función de si eran personas poco problemáticas o si no, los que estaban sindicados, los que estaban en las sociedades obreras, pues no les cogían, no les trataban peor. La legislación de este primer bienio, el impacto que va a tener en Móstoles sobre todo es el decreto de términos municipales, que lo que obliga es a los terratenientes, a los propietarios, a escoger a la población local para trabajar para ellos. Y esto tiene una incidencia en Móstoles, que es un pueblo que en la campaña de verano llegaban muchos segadores gallegos y toledanos. Entonces, claro, esto a los jornaleros locales les suponía un agravio importante y esto va a provocar bastantes protestas. El 29 de abril, claro, había muchos desahucios de tierras. Esto también va a tener igual impacto en Móstoles. Los jurados mixtos, que al principio no van a tener mucha relevancia, pero sobre todo en el año 33 vamos a ver que sí que va a ser importante. El 9 de julio se establece la jornada laboral de 8 horas. En ese primer verano no se cumple la mayoría de la legislación y de hecho hubo un conato de huelga que igual lo conocemos por la prensa, no sabemos muy bien qué fue lo que pasó. Un tema muy interesante de Móstoles en la Segunda República son las sociedades obreras que ha hecho. Se conoce, anterior a la República estaba la Bienhechora, que era un sindicato, básicamente una sociedad de socorros mutuos. El Sindicato Agrícola de San Isidro, que igual había sido fundado en 1908. La Casa del Pueblo, que es como le llamaban al PSOE local, que curiosamente se funda en el año 29 durante la dictadura de Primo de Rivera. Y la Sociedad de Obreros Agricultores de Móstoles, que veis que ahí tenemos el sello original, que pertenecía a la Federación Española de Trabajadores de la Tierra asociada a la UPT. Tenemos unas sociedades de tipo político, de tipo obrero, de tipo católico, unas cuantas. La verdad es que estaba la cosa bastante repartida. Aquí tenemos las fotos de las personas que pertenecían a un sindicato católico, porque sí, en Móstoles tenemos sindicato de izquierdas y sindicato de derecha. Esto, por si no lo sabéis, existe un registro provincial de asociaciones muy interesante que está en el Archivo General de la Administración, donde se puede sacar todos estos datos. La reforma agraria va a consistir en intentar dar a la clase trabajadora prioridad a la hora de trabajar y a la hora de repartir las tierras. Lo importante aquí, bueno, estas fotos son de la sociedad, una sociedad de obreros que se constituyó en el año 32, la mostoleña. Hubo un conflicto entre dos de las sociedades obreras para tomar el arrendamiento a la finca del Soto. La finca del Soto hoy la ocupa un parque natural, polideportivo, campos de fútbol, y en aquella época pues, era una finca agrícola que se había salvado de la desamortización. La conservaba el ayuntamiento, la había estado explotando como había podido, y en el año 32 los decretos de reforma agraria van a permitir que las sociedades obreras tengan prioridad en el arrendamiento de este tipo de fincas municipales. En este caso, habrá una pugna entre dos sociedades obreras para tomar el arrendamiento. Finalmente va a ganar la Mostoleña, que es una sociedad de izquierda socialista. Conocemos, gracias a la prensa, al periódico este del Obrero de la Tierra, conocemos bastantes datos porque hicieron varios reportajes en esos años. Me mira Sergio porque sabe que hemos estado hablando hace un poco de ellos. Bueno, se dan que llegaron a cultivar 175 fanegas. Gran parte de la finca la convirtieron en regadío, instalaron un sistema de tubos, de recogida de agua. Lo curioso es que dos de los terratenientes locales les ayudaron, Ricardo Meden y Constantino Lluch les prestaron un tractor, les dieron varias ayudas, mientras que los terratenientes más asociados con el pueblo pasaron de ellos.
Aquí tenemos algunas de las medidas de la reforma agraria. Es interesante saber que en el año 33 el Instituto de Reforma Agraria hizo una recopilación de las fincas que tenían las personas nobles, la alta nobleza, la casa ducal de Tamames, los condes de Puñonrostro, que como veis tenían 500, más de pues, casi 1000 hectáreas, unos y otros. La idea era expropiar estas fincas. Al final se quedó en el tintero, como sabéis, porque no, entre otras cosas los bancos no se prestaron al Estado ese dinero. En el año del 33 la legislación de reforma agraria empieza a tener su impacto, los jurados mixtos ya funcionan a todo campo y varios de los patronos agrícolas son multados porque no se resisten a cumplir la legislación social. Estos airados acuden a través de la Federación Patronal de Agricultores de Madrid, acuden a ver al presidente de la República y quejarse, es decir, ¿en qué nos están multando? El caso es que su reincidencia en seguir cumpliendo la legislación les va a hacer que les vuelvan a multar. El bienio negro, los siguientes años, como ya sabéis, las elecciones del año 33 dan el resultado, permiten la formación del gobierno de Lerroux. Son las primeras elecciones en las que pueden votar las mujeres, el sufragio universal. Todo lo que se ha hecho en años anteriores se vuelve para atrás, una contrarreforma social. En Móstoles las elecciones de esos años dan como resultado porque lo mismo que en toda España, gana el partido de Lerroux, aunque es curioso porque hubo dos vueltas, en la primera ganan los lerrouxistas y en la segunda, poquitos días después, se produce un trasvase de votos a la CEDA. El año 34 es muy interesante porque es el año de la huelga revolucionaria. Con motivo de la protesta de la entrada o el anuncio de la entrada de unos ministros de la CEDA del gobierno, se convoca una huelga general en junio que en Móstoles es secundada por los jornaleros y también por los labradores de izquierda. Se sabe que pararon y se sabe que la consecuencia de esa huelga fue la clausura de la Casa del Pueblo y que varios mostoleños fueron procesados. De hecho, he podido ver el juicio que les hicieron, les defendió una abogada socialista, Julia Álvarez Resano. Les procesaron por incitar a los jornaleros a la huelga, pero al final consiguieron ser absueltos. En octubre sucede la famosa revolución de Asturias, que va a tener eco en toda España. En Móstoles lo único que se sabe es que, como consecuencia de todo ese barullo, el gobernador civil destituye al ayuntamiento elegido democráticamente en el 31 y pone una comisión gestora, integrada pues, por concejales lerrouxistas y cedistas. De hecho, el alcalde va a ser renovado, va a ser Emilio Puertas Encinas. Se sabe que en diciembre se hicieron homenajes a las fuerzas de seguridad heridas o caídas en la represión de la Revolución de Octubre, que como sabéis ahí tuvo un papel destacado Franco. Y en el año 35 tampoco hay muchas noticias, pero sí que llega a la prensa varias noticias relacionadas pues, con la tensión que había entre las fuerzas obreras y el ayuntamiento. Sí que cuentan los testimonios orales, más que la propia prensa o documentación oficial, que la tensión llegaba incluso hasta las sociedades de baile, que querían tomar el poder. Al final va a ser la comisión de gestora de izquierdas, liderada por el alcalde Modesto Montero, la que va a gobernar Móstoles en el 36, tomando varias medidas pues, para beneficiar a la clase obrera local. El Modesto Montero, y esa casilla de ahí es la de la sociedad obrera barcelonesa. Estos son algunos sellos recopilados del Ayuntamiento de Móstoles en la Segunda República, porque parece que no, pero sí que hay documentación, no en el archivo municipal, pero en el archivo general de la administración, que podéis encontrar bastantes cosas. Estas son algunas de las medidas que tomaron, y en el año 36 lo que ocurrió fue que ya conocemos las tensiones, pero en Móstoles en concreto, los obreros locales tomaron el nombre de San Martín, que como sabéis querían tomar el arrendamiento los católicos, los obreros católicos, y fueron los socialistas los que invadieron la finca pues, en un acto que se enmarca en esas famosas ocupaciones de fincas que ocurrieron en Extremadura y en Andalucía.
y en julio, pues un poquito antes de estallar la guerra, igualmente ocupan la cinta Peñaca. ¿Se acabó?